más o menos la cantidad que siempre asisten. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están preparándose para el examen? Buenas tardes primero. ¿Están practicando? ¿Terminaron las dos prácticas con todos los ejercicios ya corregidos? ¿Están asistiendo a las clases de consulta? ¿Me están escuchando? ¿Practicando? Practicando. ¿Consultas? ¿Están asistiendo? El otro día di consultas, uno solo asistió. Bien. Las preguntas que me han hecho así por mail o al teléfono con respecto a si los ejercicios que di para los chicos, para los que promocionan, los tienen que hacer y entregármelo. No, los tienen que hacer para practicar porque son ejercicios que no van a ir a encontrarlo en el teórico así como está y se lo van a copiar y me lo van a pegar, sino que hay algún tipo de relación conceptual para que puedan leyendo la teoría y manejando la teoría pueden responder esas preguntas, así, ¿no? Porque si no, medio como que no tendría mucho sentido. Entonces, la idea es que los puedan resolver y que en la clase de consulta, si quieren, podemos discutirlo, a ver cómo lo pensó uno, cómo lo pensó otro y si está bien o no. En la parte de promoción les voy a tomar así, pueden ser 4 preguntas o actividades que puedan de alguna manera justificar con la lectura o el buen manejo de la teoría. Así que eso así va a estar en los ejercicios que les voy a tomar. Lo que les había pedido el mismo día del parcial, sí, en el día del parcial van a rendir, les va a llegar a ustedes, de parte del profesor de práctico en el Classroom, les van a subir el examen. Y a su vez yo les voy a subir la parte mía, pero únicamente se los voy a mandar a los que siguen en promoción, porque si no, por ahí es como que me parece que no es que claro que es únicamente para los que aprobaron, están en condiciones de promoción del primer cuatrimestre, o sea que en el primer cuatrimestre tienen dos notas que superan, que han cumplido con las condiciones, ¿no? De que han rendido la parte teórica con Adriana y la parte práctica conmigo bien, y entonces ya ella les ha puesto alguna nota y continúan en promoción. Y si no, cuando les compartió un archivo que todo el mundo lo ha leído porque pidió que controlaran, a ver, porque uno por ahí se equivoca en pasar los resultados, que controlaran, y justamente algunos saltó que había pasado no había puesto un resultado, cosas así, entonces por eso ustedes siempre tienen que controlar. Y entonces, únicamente los que siguen en promoción, que está aclarado en la lista, esos son los que tienen que rendir la parte conmigo después de hacer el práctico, hacen esa otra parte. Pero con el mismo criterio, ¿no? Que yo se subía ahí en el Classroom, que tienen que tener una nota superior a 6 en el práctico, porque si no, no se corrige la parte teórica. Como el mismo criterio, la materia es la misma, la que es una continuidad, o sea, no cambian los criterios para regularizar de cursado, ¿sí? Entonces, apenas lo que pasa es que la otra vez, como Adriana pensaba que Adriana no, todos pensábamos que íbamos a volver a la presencialidad, nunca pensamos que esto iba a durar tanto, entonces ella había dicho, bueno, se rinde el parcial virtual, pero la parte de promoción se la vamos a tomar cuando volvamos a la presencialidad. Como esto tendía para mucho, ¿qué se hizo? Se les tomó después de las vacaciones, se les tomó la parte de promoción para poder, les había dado ella eso. Les había dado, los recuperatorios eran para la presencialidad, pero de todos modos les dio la parte teórica y después si nosotros los de los prácticos, si superaba la nota que estaba prevista para poder promocionar, ella corregía la parte de ustedes del teórico. Después, si no, acuérdense que habían tenido una posibilidad de recuperar, y eso es lo que se recuperó después de las vacaciones.
Así que es la idea misma. Lo que sí les había dicho, y les voy a dar un tiempo más, ¿no? Como hacíamos bueno, como hacían en el primer cuatrimestre. Tendrán un tiempo más que ya les voy a decir en el momento del examen cuánto tiempo más van a tener para entregarme esa segunda parte. Los demás tienen que entregar en el tiempo que se les diga, que será hasta las 4:30, como siempre. Y otra cosa, ahí contesto las preguntas que estoy leyendo en el chat. Otra cosa que les pedí es que se anoten en la hoja de cálculo, que puse, que se anoten el mail para enviarles Si no, me tengo que poner a buscar uno por uno y tengo un montón de cosas que hacer. Entonces, facilítenme eso, pónganse ahí en la planilla el mail correcto para que yo les envíe eh, el, el examen ese día. Y entra solamente práctico de aplicaciones de derivada con todo lo que implica, todos los ejercicios, más el práctico de integrales indefinidas. ¿Sí? Las integrales definidas no, va a entrar en el otro parcial. Si lo han empezado el práctico, porque ya algunos lo han estado pidiendo y me contaron que habían estado, algunos han avanzado, mejor, pero no entra. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Yo, profe, si a los que estamos por promocionar manda la prueba por mail, ¿no es cierto? Se debe subir el Classroom, pero Ah, se va a subir, claro. Bien, bien. nada más que lo seleccionado, porque si no le va a llegar a los 100 y va a haber alguno que se va a poner a perder tiempo en eso también y no lo tiene que hacer. Claro. No, bien, eso quería saber, porque si lo mandaba por mail, ¿por dónde se lo mandábamos a usted? Pero bueno, No, ya si me está. mando por mail, el mail me lo devuelves por mail, pero la idea es ver si se puedo subir en el Classroom. Puedo Listo. hacer un Classroom para promoción y tenerlos ahí directamente. Ahí veo cómo, ¿sí? O enviarle uno por uno. Pero es para que me lo suban después de la misma manera. Por eso necesito que me pongan todos los correos lo más pronto posible, así yo me organizo para enviarles ese día el examen. ¿Está? Bueno, vamos a empezar. Ya les digo con tiempo cómo va a llegar. Bueno, vamos a empezar, voy a compartir la pantalla, vamos a hacer un breve repaso de algunas cositas para continuar. ¿Qué me decís? Bueno, pero de práctico no voy a hacer práctico acá. Después, si quieren, mañana en la clase de consulta me preguntan o le preguntan a los profesores, porque si no, los otros días perdí no, porque de todos modos me lo habían pedido por aquello. Hicimos práctico y estoy atrasada con la teoría. Después están apurándome que algunos ya quieren la práctica y no tienen teoría, porque el otro día y estaban preguntando a los profesores cosas de los últimos ejercicios del práctico 10 y no tienen la teoría, o sea, yo no la desarrollé toda, porque me atrasé con esa clase de práctico. Así que ahora me dedico a esto. Después mañana mañana viernes tengo clase de consulta, que ustedes lo tienen ahí, están en clase y todo, me pueden preguntar, pero la idea de las clases de consulta son de teórico, ¿no? Después trabajen con los profesores de práctico, todas esas cuestiones. ¿Mm? De todos modos, después te lo miro. Pero después, no ahora en esta clase. Cualquier cosa después seguimos en contacto. Ahora que veo tu nombre, tu apellido. Hay un alumno, Diego González, ¿está? Que ayer te respondí un mail, pero no vi que vos me respondieras a mí. No lo veo. Bueno.
Estoy compartiendo ahora. Está. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada, bueno, habíamos empezado a trabajar con las sumas Riemann y todas las aproximaciones para llegar a este concepto de integral definida? ¿Mm? Y habíamos visto que si la función no era no negativa, ¿sí?, en un intervalo cerrado, entonces se definía la integral definida de f de x entre a y b como el área de la región delimitada por la función f de x entre las rectas x igual a y x igual a b. Y que esa área se simbolizaba con este símbolo, que es el símbolo de la integral indefinida que habíamos estado trabajando en la unidad anterior, pero lo que le agregamos subíndice y supraíndice que me indican los límites de integración, ¿sí? Y la diferencia que había entre esto y la integral indefinida es que la integral indefinida me producía un ¿qué? ¿Qué me daba como resultado una integral indefinida? Un número. No, la indefinida una función. Una función, un conjunto de funciones, ¿sí?, cuya derivada me producía el integrante. Ahora asociamos la integral definida con el área bajo la curva, en el caso de que la función sea una función continua y no negativa en ese intervalo. Después vimos las propiedades de la integral indefinida, que me decía que si f y g, que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Que si son continuas las dos funciones f y g, se tienen estas propiedades, que la integral entre b y a de la función f de x es igual a menos la integral entre a y b de f de x. Lo que significaba que no era conmutativo el límite de integración, que si yo no me daba lo mismo poner entre a y b que la integral entre b y a, porque me producían valores en números opuestos, ¿no? Después que la integral entre a y a de f de x es 0, ¿sí?, ya que si voy desde a hasta a estoy en un punto. Que la integral entre a y b de una constante era la constante por b menos a, porque me quedaría la integral entre a y b de la constante 1, ¿no? La diferencial x, por c. Y después, que si tengo la integral entre a y b de una constante por una función, esto era la constante, sale afuera, por la integral entre a y b de la función, ¿sí? Y eso también, todas estas propiedades las demostramos. Después que la integral entre a y b de una suma de funciones es la integral es la suma de las integrales en los mismos límites de integración. Y que si C era un número entre A y B, entonces la integral entre A y B de f de x se podía partir como la integral entre A y C de f de x más la integral entre C y B de f de x, todo esto mirándolo a la integral como un área, ¿no?, bajo una curva. Estas demostraciones las hicimos usando la definición que sabemos hasta el momento, que era la suma de Riemann, aproximación de integral definida por sumas de Riemann, que no lo voy a volver a mirar esas, porque cualquier cosa en consulta me lo pueden preguntar. Y la última la habíamos visto desde lo geométrico. Después hemos visto estas propiedades de orden, que son muy importantes, que dicen si la función es positiva para todo x entre a y b, entonces la integral entre a y b de f de x también es positiva. Y si f de x mayor o igual que g de x, para todo x entre a y b, entonces la integral entre a y b de f de x sigue manteniendo el orden, ¿no? Es mayor o igual que la integral entre a y b de la g. Y esta, que si f de x estaba acotada entre estos dos valores, m y m minúscula y m mayúscula, entonces la integral entre a y b de la f de x era igual a m por b menos a. Todo esto y era menor o igual que esta cuota superior por b menos a. Todas estas las vimos, las demostraciones en el presente. Ahora, después llegamos a este resultado muy importante, que era el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Del cálculo, perdón.
dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado, entonces, y f de x, entonces la función f de x, que es una primitiva, ¿sí? Pero acá es una función integral, la f de x, ¿no? Una función que que tiene el límite de integración son a y x, donde x es este valor, esta variable, ¿no? De ft de diferencial t en el intervalo este a b es derivable en el abierto y además la derivada de esta función me produce f de x. Y que esta es una función, a diferencia de que cuando tenemos ahí x, un valor, me produce un número, esto me produce una función. Y que entonces iba moviendo para cada valor de x, acá en el intervalo AB, me iba produciendo, esto me iba devolviendo el área bajo la curva entre a y x. Y entonces x se va moviendo acá. Es una función. Bueno, y acá les había dado esa diferencia, que la integral entre a y b de f de x representaba un número, mientras que la integral entre a y x de f de t es una función de x, donde f de t era el integrando y t era una variable auxiliar. Y ahí estaban bien las diferencias. Y venía este resultado, que era la regla de Barrow, que dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado de b y g es una primitiva de f de x en el intervalo cerrado de b, entonces se verificaba que la integral entre a y b de f de x era igual a la primitiva evaluada en el extremo superior menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior, donde g es cualquiera de las infinitas primitivas que tiene la función, ¿no? O sea, las primitivas todas diferían en una constante, porque eran una función más una constante. Entonces, lo que nos permite esto ahora es calcular de manera mucho más rápida la integral definida de una función utilizando la primitiva, ¿sí? Evaluándola en el extremo superior y en el extremo inferior y haciendo la resta. Lo que me devuelve esto entonces ahora es un número, y ese número va a estar asociado al área que estábamos viendo recién, siempre y cuando la función sea positiva, ¿sí? Entonces, para hallar la integral definida utilizando esta regla, la regla de Barrow, ¿qué se debe hacer? Hallar una primitiva cualquiera, ¿sí? Y sustituir el valor del límite superior en la primitiva, el valor del límite inferior, y luego restar, ¿sí? Ya habíamos visto este ejemplo, que lo habíamos hecho antes con aproximaciones, lo habíamos hecho con sumas de Riemann, ¿sí? Bueno, y ahora veíamos usando la regla de Barrow, habíamos visto que la integral entre 0 y 1 de x, según la regla, es una primitiva de la función x, evaluada en 1 y luego evaluada en 0 y restada. Entonces la primitiva de la función f de x igual a x es x al cuadrado sobre 2, más una constante. Como elijo una primitiva, puedo tomarla, o lo pongo así, total se cancelan las constantes, o porque la constante o bien tomo una, o sea, si tomo la misma constante se cancelan, si no, no. Entonces va a ser f de x cuadrado sobre 2, evaluada en 1, menos x cuadrado sobre 2, evaluada en 0. Y nos quedaba esto. Y esto representa justamente el área bajo la recta esta entre 0 y 1. Pero ¿qué pasaba si yo, en vez de tener entre 0 y 1, lo estaba mirando a esta función entre menos 1 y 1? Si lo miramos entre menos 1 y 1, ¿qué pasará? Profe, tenía una duda. Sí. ¿Al C hay que ponerlo siempre en la regla de Barrow? Lo que pasa es que uno dice una primitiva evaluada en el extremo superior menos la misma primitiva evaluada en 0.
Entonces, si yo tengo x cuadrado sobre 2, elijo x cuadrado sobre 2 más 1, entonces cuando lo evalúo en 1, me va a quedar x cuadrado, evaluado, por ejemplo, evaluado en 1 me va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 más 1 menos, va a ser cuando evalúo en 0, que va a ser 0 al cuadrado sobre 2 más 1, ¿no? Entonces se cancela la constante. Pero bueno, por eso uno elige siempre con 0, porque es lo mismo, después va a cancelar la constante, porque esa constante, la primitiva que usás, vos elijo una primitiva. Que elegís x al cuadrado sobre 2 más 1, después cuando evalúes y restes, se te va a cancelar la constante. O si pones x cuadrado sobre 2 más raíz de 5. Después cuando lo evalúas en 1, te va a quedar la constante de acá y la constante de acá, que cambia el signo y se cancela. Entonces es lo mismo, ponerlo o no ponerlo. Porque se cancela, entonces uno generalmente elige x cuadrado sobre 2 más 0. ¿Sí? Porque es una, cualquiera de las primitivas. Pero, bueno, lo que le decía es que pasaba si uno miraba la función esa en el intervalo menos 1, 1. Lo habíamos visto antes por suma de Riemann, ¿no? Entre menos 1 y 1, como esta es la función identidad, me quedaba entre menos 1 y 0, ¿cómo es la función ahí? Entre menos 1 y 0 la función de identidad es negativa, ¿no? Entonces, el valor de la integral definida coincidirá con el área bajo la curva entre menos 1 y 1. No. No. ¿Mm? Porque nos quedaba un valor, lo habíamos hecho antes, ¿no? Eso. Lo habíamos hecho con sumas de Riemann. A ver dónde está. ¿Lo leyeron al material, viste? Ya me lo estaban pidiendo. Sí, profe. Está completo hasta la clase que tienen ustedes después. No, porque ahora voy completando una clase y se lo vuelvo a actualizar. Acá está. Esta es la función de identidad entre 0 y 1. Y lo habíamos hecho por aproximación y nos daba un medio. Lo mismo que nos dio con la regla de Barrow. Pero ahora decíamos, si estamos entre menos 1 y 0, ¿sí? El área, como área, son iguales las dos áreas, ¿no? Entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1. ¿Sí? Como áreas son iguales, pero acá, esta integral, ahora después vamos a ver que esta integral no cumple, la función esta no es positiva en este intervalo. Entonces vamos a ver que el valor de la integral en este intervalo va a ser un valor negativo, que no coincide con el área. Si yo sumara las dos integrales, ¿cuánto nos dará las dos integrales sumadas? 0. 0, que no coincide con el área. Bueno. Bueno. Miremos acá. Queremos calcular el área, o sea, la integral entre 0 y 2 de esta función, 2x menos 1. Y nos pregunta si representa el área encerrado bajo la gráfica de y igual a 2x menos 1, el eje x, la recta x igual 0 y la recta x igual 2. Y, bueno, justifiquemos. Bueno, ¿qué es lo primero que harían? Sacar la antiderivada. Sacar una primitiva. Bien. ¿Y cuál es la primitiva de esta función?
2x al cuadrado entre 2 menos x. Menos x, ¿no? Más cualquier constante, ¿sí? Esa sería una primitiva, la f de x. ¿Y después qué tengo que hacer con eso? Según los ¿qué tengo que hacer? Evaluarlo en 2 y después Sí. pones una resta y lo evalúas en 0. Claro, evaluarlo en 2, evaluarlo en 0 y restar. Y eso me va a dar la integral entre 0 y 2 de esa función, integral definida. Vamos, para que coincida con el área, ¿cómo tendría que ser esa función entre 0 y 2? Positivo. Tendría que ser positiva. ¿Sí? Parece que alguien quería entrar. Tendría que ser positiva. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces cuando evaluamos en 2, la función, según me dijeron, la primitiva, me dijeron 2x cuadrado. ¿Estoy compartiendo? No. No, profe. Perdón. Dejé de... Bueno. Ahí está. Y no les quiero mostrar resultados. Bueno, me dijeron que la primitiva es 2x cuadrado sobre 2, que en definitiva, ¿cómo me queda? Menos x, ¿no? Me queda 2x cuadrado sobre 2, ¿me va a quedar cuánto? ¿Mm? 2x cuadrado sobre 2 se cancela, ¿no? El 2 con el 2, ¿y qué me queda? X cuadrado menos X. Cuadrado Más C. menos x, ¿no? Menos x más constante. ¿Mm? Esa va a ser la primitiva. Bueno, entonces me va a quedar x cuadrado menos x, se evalúa entre 0 y 2. Cuando lo evalúo en 2, me queda 4 menos 2. Y cuando lo evalúo en 0, me queda 0 menos 0. O sea que eso me da 2. Esa es la integral. Pero el área entre 0 y 2 de la encerrada entre la recta igual a 2x menos 1, la recta vertical x igual 0, la recta vertical x igual 2 y el eje x, vamos a ver cuánto es. Si uno lo mira, ahí tenemos el gráfico de la función. ¿Qué les parece? Si uno sacar el área de encerrado bajo la recta, ¿sí? Si uno sacar el área encerrado bajo la recta, desde acá, ¿no? Porque ¿qué estoy buscando esto? Estoy buscando todo esto. Y más este pedacito. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo sacaríamos el área de esta región? Base por altura sobre 2 podría ser. Bien, base por altura, conociendo las reglas, las fórmulas de cálculo de área de regiones de figuras conocidas, como en este caso triángulos, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿cuál es la base? ¿Cómo hago para saber exactamente cuál es la base? Restar la raíz y bueno, hasta donde sería hasta 2. Ajá. Claro, debo conocer exactamente la raíz, no por lo que me diga el dibujito, porque si bien el dibujo está bien, podría no estar en escala y no puedo. Entonces debería sacar con la raíz, o sea, el corte con el eje X. ¿Y cómo saco la raíz? Igualando la función a 0. Claro, 2x menos 1 igual a 0, o sea, la raíz, ¿cuánto es? 1/2. 1/2. Entonces sería 2 menos 1/2, o sea, ¿cuánto es? 1,5 la base y la altura 3. Dividido 2, como me dijeron ahí. Más el área de este otro triangulito, que sería la base, que es 1/2, por la altura, que es 1, dividido 2, mirándolo como figuras, como triángulos. ¿Sí? Entonces, el área, sumándolo así, si hacemos esa cuenta, fíjense que me daría 0, habíamos hecho recién, la base que es 0,5 por la altura que es 1, dividido 2. 0,5 por 1, 0,5, dividido 2, ¿cuánto es?
25. 0,25, ¿no? Y acá, de vuelta, 1,5 por 3 dividido 2. O sea, 1,5 por 3, 4,5, dividido 2, 2,25. Si lo miramos como triangulitos. Entonces, vemos que mirándolo como triangulito me hubiese dado 2,5. Mira, porque justamente es una recta, si no, no es tan fácil hacer esto. ¿Y qué es lo que...? Entonces, la integral y el área no coinciden en este caso. ¿Por qué no coincidían? Porque tenías que poner como negativa la parte que está abajo, como una resta. Así. Claro, debería haber, la función no era positiva en todo el intervalo, ¿no? La Claro, función estamos calculando la integral desde 0 como Claro. positivo hasta el 2. Claro. Entonces, si la función, para que la integral y el área coincidan, la función debe ser positiva en ese intervalo, y acá no es positiva. Entonces, de acá a acá coincide con el área, pero de acá hasta acá no. ¿Sí? Entonces, si yo lo hacía como la integral entre 0 y 1/2, ¿sí? Más la integral entre 1/2 y 2, pero acá entre 0 y 1/2, como es negativa, le debería tomar valor absoluto o anteponerle un menos, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí coincide la integral y el área. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Por qué no acá en este trámite la función era negativa? Bueno, ahí están los cálculos hechos y lo que dijimos recién. Entonces, ¿cómo aplicar esto para el cálculo de área? Para determinar el área bajo la función debemos distinguir el signo de la función. Si la función es positiva en el intervalo, entonces la integral definida es positiva y coincide con el área. Pero si la función es negativa en el intervalo, entonces la integral definida es negativa y no coincide con el área, por lo tanto, entonces, porque el área es un valor positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Anteponemos un menos y se me transforma en un valor positivo. O bien, eso está diciendo que es lo mismo, tomamos valor absoluto. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces si uno tiene funciones como esta, donde no es en todo el intervalo positiva? Entonces tengo que determinar qué. Las raíces. Las raíces, ¿sí? Y por las propiedades vistas anteriormente, decir la integral entre A y B va a ser la integral entre A y C, más la integral entre C y D, más la integral entre D y B, como integral. Pero si uno quiere obtener el área, como sabemos que la integral y el área que no coinciden, sería, para acá, la integral y el área coinciden. Entonces la integral entre A y C. ¿Y acá qué pondría? Más La integral de C y D. pero en valor absoluto, ¿sí? Más la integral entre D y B. Pero acá o pongo valor absoluto o le antepongo el menos. ¿Mm? ¿Ven? Entonces, si C y D son raíces entre A y B, entonces el área va a ser la integral entre A y C de la F, menos la integral entre C y D de la F, más la integral entre D y B de F. Y de esa manera estoy obteniendo el área. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si en vez de tener una sola función, y yo quiero ver el área que determina esa función con el eje X y las rectas verticales, quiero determinar el área comprendida entre dos curvas? ¿Mm? Ponías la función que Para el estaba área, más arriba, ¿Mm? menos la función que estaba más abajo. Pues. Claro. ¿Sí? Se puede extender esto, ¿sí? Para el área de una región bajo una curva al área de la región entre dos curvas. Y debemos considerar qué pasa con estas funciones, bueno, que deben ser continuas en el intervalo B. Mirando esto, ¿qué vemos? Que si yo quiero encontrar esa área, ¿sí? Determinada entre la curva F, la gráfica de G y las rectas verticales y X igual a y X igual a.
por lo que sabemos, uno lo que podría decir, si uno saca integral entre A y B de F, lo que me va a devolver no es esto, sino si uno saca integral entre A y B de F, como es positiva, lo que me va a devolver es todo el área hasta acá abajo, ¿sí? Me va a devolver toda esa área. Me va a devolver el área hasta acá, ¿sí? Pero yo quiero ese pedacito. Y si yo saco integral entre A y B de la función g, lo que me va a devolver va a ser el área entre g y el eje x y las rectas verticales, me va a devolver esto. Como yo quiero esta región, entonces ¿qué hago? Saco la región mayor, que sería esta, la integral entre A y B de f, saco la región esta más chica, la integral entre A y B de la g, y resto. Si yo a la más grande le quito esta zona, ¿qué me va a quedar? La región que yo necesito. ¿Mm? Entonces, ¿qué debemos hacer como me decían recién? Y sacar la integral entre A y B de la función que está por encima menos la función que está por debajo, que es lo que me decían recién. ¿Mm? Bueno, entonces este teorema dice que si f y g son funciones continuas en el intervalo cerrado b y g es más chica que f, para todo x en la b, entonces el área de la región acotada por las gráficas de f y g y las rectas verticales de x igual a y x igual b, viene dada por la integral entre a y b de la función que está por encima menos la función que está por debajo. ¿Mm? ¿Estamos ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Tengo estas dos funciones. La primera, ¿de qué tipo de funciones? Polinómica de grado 2. Y la segunda, una Lineal. ¿no? Una función lineal. Y quiero encontrar el área encerrada por entre esas dos curvas, pero no me dice entre 2 y 5, entre 1 y 2, sino entre esas dos curvas. Entonces, lo primero que uno debería hacer es que, para ver más o menos. Encontrar los puntos de intersección entre las dos funciones. Claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos de intersección entre los dos, y para ello, ¿qué hacemos? Igual a una función a la otra. Claro, igualamos, porque donde coinciden son iguales. Entonces, son iguales sus imágenes. Entonces, igualo x cuadrado más x a x más 2, y me va a quedar una ecuación ¿de qué tipo? Grado 2. De grado 2. Y bueno, con la regla y con la... Me queda que x cuadrado más x es igual... X cuadrado más x igual a x más 2, ¿sí? Entonces de ahí le igualo a 0 porque es una cuadrática, entonces cuando igualo a 0 el x por pasar al primer miembro se cancela y me queda x cuadrado, si lo paso al primer miembro, ¿no? Si no, me queda que x cuadrado es igual a 2, paso la x al primer miembro, me queda x cuadrado igual a 2 y despejo x. Para despejar x saco raíz en ambos miembros, me queda módulo de x igual a raíz de 2, por lo tanto x tiene el valor 2, raíz de 2 o menos raíz de 2. Una vez obtenidos los valores de las abscisas de esos puntos de intersección, reemplazo esos valores en cualquiera de las dos funciones para obtener el valor de imagen. Entonces acá tengo los dos puntos donde se cortan. Esto pues si lo quiero ver en el gráfico, si no me bastaría ver con los valores de x nada más y ya está. Pero si lo quiero ver en el gráfico, se cortan en estos dos puntos. Si graficamos, ¿qué tenemos? Una recta la ordenada del origen es 2, corta el eje en 2, y cuando x avanza 1 y sube 1, ¿sí? X avanza 1 y sube 1, tengo la función esta, ¿sí? Que está justo ahí. Cuando x avanza 1 y sube 1, que tengo en la recta. Y esta, x cuadrado más x, bueno, para graficarla, ¿qué deberíamos sacar? Sacar el vértice, las raíces de esta, ¿no? Sabemos que como el valor de c es 0, corta el eje x en 0, y al y 0.
Entonces, cuando las graficamos estas funciones, tenemos que se cortan justamente los puntos que tenemos ahí. En menos raíz de 2 y raíz de 2 más 2, y en este otro punto. Y menos, no, perdón, menos raíz de 2 más 2 y raíz de 2 más 2. Y lo que quiero es determinar el área entre estas dos funciones. Entonces, por lo que vimos recién, va a ser la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2, ¿sí? De la función que está por encima, la función que está por encima de la recta, menos la función que está por debajo, que es la parábola. Bueno, encontramos hacemos las cuentas acá, y me queda, cuando uno cambia el signo acá, me queda esta función ahora integrando, encuentro una primitiva de esta función, la primitiva va a ser 2x y menos x cubo sobre 3, y la evaluamos entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Al evaluarla, lo que obtenemos es, bueno, reemplazo acá por raíz de 2 y por menos raíz de 2 en la misma función, restamos, y al hacer todas estas cuentitas, me queda que el área determinada por esas dos curvas es 8/3 raíz de 2. Con valor exacto. Si uno lo lleva a decimales, les va a dar lo que está ahí. Pero acá fíjense que ese valor no corresponde, ¿no? Esta es la función, esta es la que está por debajo, y estas son el punto de intersección. Acá lo que pasa es que ese valor no se yo lo voy a sacar, no corresponde. Me da, ese es el valor de área. Sí, la región es la buscada. ¿Estamos en ese caso? ¿Qué hacer para encontrar el área entre dos curvas? Lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Encontrar los puntos de intersección. Encontrar los puntos de intersección y después determinar cuál es la función que está por encima y cuál está por debajo para calcular la integral y obtener el área. Profe, y ahí no importa si hay una en parte negativo, es lo mismo, ¿no? No, lo que pasa que si uno lo mirara, acá, ¿sí? Cuando haces eso, cuando lo haces directamente, pues ya al hacer la función que está por encima y la función que está por debajo ya te determina directamente el área. En este caso, la función que está por acá en este pedacito, deberían ver qué pasa con sacándola dividiendo, ¿no? ¿Sí? Eso podríamos comprobarlo. Bueno. Hasta ahí, ¿qué han observado? Que hemos trabajado todo con funciones continuas en un intervalo cerrado, ¿sí? ¿Y qué más? Que además estaban acotadas en el intervalo. Pero que ahora no son las únicas situaciones que se podrían dar, ¿no? La integral definida, si la función tiene una discontinuidad salto infinito en el intervalo de integración, sería otro caso a analizar, o sea, ¿y qué pasa cuando alguno de los límites de integración no es un valor finito? Esos son casos que no están analizados, podrían ocurrir. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Este tipo de función de integrales, cuando pasa algunos de estos casos, reciben el nombre de integrales impropias. ¿Sí? En todo el estudio que se hizo hasta acá, se han utilizado dos propiedades fundamentales. La función tenía que ser acotada, el intervalo de integración tenía que ser cerrado y acotado. En esta parte vamos a entender el cálculo que se hizo a partir de la integral de Riemann a funciones definidas en intervalos no acotados,
que en ese caso se van a llamar integrales impropias de primera especie, o funciones no acotadas, integrales impropias, y lo que se van a llamar integrales impropias de segunda especie. ¿Cuáles son las integrales impropias de primera especie? Integrales de este tipo. Integrales de la forma integral de f de x entre menos infinito e infinito, ¿sí? De f de x, integral entre a y más infinito de f de x, o integral entre menos infinito y a de f de x. Siendo f acotada en el intervalo correspondiente, entonces las propiedades de integrales que vimos antes nos van a permitir reducir este cálculo y obtener estas integrales que en principio tienen intervalos de integración no acotados. Pero la función es esta. ¿Qué casos se pueden presentar? Bueno, el primero, la integral entre a más infinito de f, siendo f una función continua, ¿sí? La f es continua, el intervalo de integración no está acotado. Está acotado por debajo, pero no por encima. Entonces, para obtener la integral esta, en este intervalo no acotado de a más infinito, se reduce a calcular un límite. Un límite, pero donde se hace tender el extremo superior, ¿sí? El límite cuando el extremo superior tiende a más infinito de la integral entre a y c de f de x diferencial x. ¿Sí? Entonces es como la transformamos, llevamos límite a una función, a una integral, perdón, definida, ¿sí? De a a c, pero donde ese c se va moviendo. Otro caso sería donde el límite inferior no está acotado, sería la integral entre menos infinito y a de f de x, pero la función es continua en ese intervalo, y el límite de integración es el que no está acotado. El intervalo, perdón, de integración. Entonces, la integral entre menos infinito y a de f de x diferencial x va a ser igual al límite cuando c tiende a menos infinito de la integral entre c y a de f de x. ¿Ven? Lo que hacemos tender ahora es el límite inferior. El límite inferior tiende a menos infinito. Y otro caso es cuando el límite inferior y el superior son no acotados. ¿Sí? Entonces la función sí es continua en ese intervalo de integración, pero los límites no están acotados. Entonces, calcular la integral entre menos infinito e infinito de la función es igual a calcular la integral entre menos infinito y d de f de x más, donde d ¿qué es? D es cualquier número, o sea, la parto de la integral, ¿sí? En un valor de cualquiera, ¿sí? Entre menos infinito e infinito, más la integral desde ese mismo d a más infinito de la función. Y esta se reduce a ¿cuál? La primera parte El límite. a este caso, ¿no? Porque es menos infinito c, y esta se reduce a este caso. Entonces se dice que esta integral impropia es convergente si el límite cuando uno encuentra estos límites, existen y es finito. Y ¿no? Y vamos a decir que diverge si el límite no existe o es infinito. Un ejemplo. Calcular las siguientes integrales impropias. Integral entre menos infinito y 3 de esta función, y después una integral de esta entre menos infinito y más infinito. Entonces, ¿qué es lo primero que debería obtener? La antiderivada. Una antiderivada. ¿De qué función? La primitiva. ¿De quién? De 1 entre x cuadrado más 3. ¿Y cuál es la antiderivada de esa? ¿Cómo lo pueden sacar? Por fracciones simples puede ser. Esa es una que ya hicimos. ¿Cómo la hicieron a esa integral?
Dicen por el chat con arcotangente. Creo que yo pensaría el 3 como raíz de 9. Lo que pensaron recién como arco tangente está bien, o sea, tengo que llevarla a una de ese tipo, ¿no? Tendría que llevarla a la forma 1 sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Que eso es lo que hicimos, eso ya lo resolvimos, pero para eso yo tengo que tener ahí un 1 y no tengo un 1, ¿qué tengo? Un 3. Un 3. Entonces, ¿cuál era la técnica que usamos para hacer en ese caso? Sacar factor común 3. Sacar factor común 3. Y entonces me quedaba 1, el 1/3 lo sacaba afuera y me quedaba x cuadrado sobre 3 más 1, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso ya la hicimos, por eso se las puse, para usar una que ya teníamos. Esa integral la habíamos hecho, y habíamos hecho eso, ¿no? Sacar el 3 afuera, entonces me quedaba x cuadrado sobre 3 más 1, después para ponerlo esto como un cuadrado, poníamos x sobre raíz de 3 al cuadrado, más 1. Y entonces hacíamos la sustitución u igual a x sobre raíz de 3. Cuando hacíamos todo este cálculo, que está en el teórico 8, nos quedaba esto, raíz de 3, arco tangente de 1 sobre raíz de 3x, más constante. Bueno, entonces para calcular este límite, entre menos infinito y 3, esto es igual a hacer tender el límite inferior a menos infinito. Entonces va a ser la integral entre, cuando a tiende a menos infinito, de la integral entre a y 3 de 1 sobre x cuadrado más 3. Bueno, pero ¿cómo sacamos esta integral? Entonces, acá hacer el límite cuando a tiende a menos infinito, ¿de qué? De esta integral. Para sacar esta integral, ¿qué hago? Saco la primitiva, que sería esta, ¿sí? Evaluada entre ¿quién? Entre 3 y a. Entonces, es el límite cuando x tiende a menos infinito de la primitiva evaluada entre 3 y a. ¿Sí? Bueno, y entonces me va a quedar, esta es una constante, lo puedo sacar afuera del límite, me va a quedar el límite cuando x tiende a tiende a menos infinito, perdón, del arco tangente de esto. Evalúo en 3 y después en a. Cuando evalúo en 3, ¿qué me queda? Arco tangente de 3 sobre raíz de 3. Menos, cuando evalúo en a, ¿sí? Me va a quedar arco tangente de a sobre raíz de 3. ¿Sí? Bien. Pero esto es un número. Entonces, cuando uno toma límite, que está acá, el a está tendiendo a menos infinito, pero acá esto no depende de a, entonces esto, el límite cuando a tiende a menos infinito de una constante, esto va a ser una constante, un número, ¿y qué me devuelve? ¿Qué me devuelve? ¿No te devolvería la constante? Me devuelve la constante, ¿sí? Porque, entonces, bueno, y esa constante le saco, porque eso lo saco con la calculadora, ¿no? ¿Cómo sacamos arco tangente de 3 sobre raíz de 3? Con la calculadora. Es el arco, ustedes en la calculadora hemos trabajado bastante en el primer cuatrimestre cuando teníamos las funciones trigonométricas, ¿no? Seno de x, coseno o tangente. Justamente el arco tangente es la inversa de la tangente, y acá, para encontrar esto teníamos que usar la operación inversa, ¿no? Shift tangente de este número con la calculadora y me va a devolver el ángulo, cuya tangente es eso. Pi sobre 3. Claro, pero en radianes, ¿no? Porque estamos trabajando con números. Entonces, en radianes la calculadora, y eso te va a dar pi sobre 3. Y ahora, cuando hacemos tender a menos infinito a de la función arco tangente de a sobre raíz 3, justamente por lo que decías recién, la función arco tangente es la inversa de la tangente. Si ustedes se acuerdan de lo que vieron en el primer cuatrimestre,
La función tangente tenía muchas discontinuidades. ¿En dónde? No estaba definida para... justamente la tangente es el cociente entre el seno y el coseno, ¿no? Entonces, donde el coseno se hacía 0, ahí la tangente no estaba definida. O sea, entre los múltiplos de pi sobre 2. Por eso, esta función, por ejemplo, el arco tangente está definida en una franja. Por ejemplo, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 sería la inversa de la tangente, que si uno la considera entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Si ustedes miran el gráfico como es de la función arco tangente, es así. ¿Sí? Entonces, cuando el A crece mucho, tiende a más infinito, ¿a dónde tiende este valor, esta función? Pi entre 2. A pi sobre 2, ¿sí? Bueno, a pi sobre 2. Entonces me habían dicho, esto que está acá, me da pi sobre 3. Y esto que está acá, tiende, esto era una constante, entonces me quedó la tangente de eso, pero acá esto se va haciendo muy grande, perdón, no tendía más a infinito el límite, acá tendía a menos infinito, pero tiende entonces a menos pi sobre 2, ¿sí? Entonces acá esto me queda menos pi sobre 2, y el menos de adelante se hace más, y ahí quedan más pi sobre 2, y esto pi sobre 3. Entonces cuando uno hace esta cuentita, les queda raíz de 3 sobre 3 por 5 sectores. ¿Sí? Ese es el valor, entonces, de esta integral. Por lo tanto, esto es un número, este límite existe, es finito, entonces decimos que esta integral es impropia de converger. ¿Sí? Estamos tendiendo a menos infinito, no tendría más infinito, tendría ahí a menos, porque el límite inferior era el que no estaba acotado. Entonces ahí por eso me queda menos, y el menos adelante se hace más. ¿Sí? Bueno, ese es un caso. Este es otro, pero donde los dos límites no están acotados. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Con una Sumás constante. el límite, o sea, evaluás la mitad, por ejemplo, eh, con el límite tendiendo desde menos infinito hasta A, y después lo sumás desde A hasta más infinito. Bueno, lo corto, entre menos infinito y un valor, sí, una constante fija, y de ese valor a más infinito de la función. Entonces, pero lo primero que debería que hacer que es Buscar la primitiva buscar la primitiva. Bueno, usando sustitución. bueno, a ver, los espero, para que lo piensen y lo hagan solos, y seguimos. Bueno, está hecho ahí, así no se lo voy a mostrar. Lo piensen y ahí lo controlan. Entonces, el primer paso sería encontrar la primitiva, de paso están practicando con el parcial, encontrar una integral. Y después, sí, usar lo que vimos recién, esto, ¿no? Que si tengo entre menos infinito e infinito, lo parto, de menos infinito a un valor fijo, a un de cualquiera real, y de ese valor a más infinito. Por ejemplo, podría ser menos infinito a 0, más de 0 a más infinito. Bueno. A mí me dio, bueno, lo puedo decir. Espera un ratitito a ver si piensan todos.
Bueno, más o menos lo tienen todos. ¿Cuál es la primitiva de esa función? Me dio e elevado a la 2x sobre 2 más c. ¿Todos coinciden? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo sacaron? Sustitución. Ujú. Bien. Pero fíjate, toman por sustitución que toman como U, 2x 2x, ¿sí? Y entonces de U a qué es igual. a 2 de x Ujú. Entonces de X a qué es igual. de u entre 2. Ujú. Entonces, ¿qué me queda? E a la U por 2 por dx. ¿Y dx a qué es igual? Eso me lo dijeron. U sobre 2. Ujú. ¿Y entonces? ¿A qué me queda igual eso? ¿Integral de qué? Era la U de U. Ajá. ¿Y cuál es la integral de e a la U de U? E a la U. Más constante, ¿no? ¿Y quién era U? 2x. Ujú. Entonces, ¿cuál es la primitiva? E elevado a 2x más c. Ujú. Bueno. Bueno, entonces lo partimos de menos infinito a 0 más de 0 a más infinito. Integral de esta función, ¿no? Entonces encontramos la primitiva de esta, y la primitiva es e a la 2x. Pero como lo partimos hasta 0, entonces lo saqué en dos partes. Hago tender el límite inferior a menos infinito, entonces el límite cuando a tiende a menos infinito, de la integral entre a y 0 de la función, y eso es el límite cuando a tiende a menos infinito de la primitiva evaluada entre a y 0, ¿no? Entonces, la primitiva, recién me dijeron que es a la 2x. Entonces, la evaluamos entre a y 0, entonces me queda e a la 2 por 0 menos e a la 2 por a, cuando evaluamos. ¿Sí? Ahora tomo límite cuando a tiende a menos infinito, ¿y esto cuánto me da? 1. 1. ¿Sí? Y cuando tiende a menos infinito, la función e a la 2 por a, ¿a dónde tiende? Fíjense que la 0. base es una exponencial de base mayor que 1, ¿no? Entonces, como la base es mayor que 1, la exponencial cuando tiende a menos infinito tiende a qué valor. A 0 porque es A 0. negativo al infinito. A 0. Entonces me va a quedar 1 menos 0, ¿sí? Y eso es 1. Entonces, la primera parte converge a 1. Pero ahora, este segundo tramo, hago tender el límite superior a más infinito. Entonces, la integral entre 0 y b de la función. Y esto es un límite cuando b tiende a más infinito de la primitiva entre 0 y b. Entonces, cuando evaluamos, me queda el límite cuando b tiende a más infinito de e a la 2b, ¿sí? Cuando evalúo en b, menos e a la 2 por 0. Cuando tiende a más infinito, la función esta es la función exponencial de base mayor que 1. Cuando esto crece mucho, ese b crece mucho, ¿a dónde tiende esto? A infinito. A infinito. Y esto es un número. ¿Tiende a qué? A 1, ¿no? Eso es 1 y me va a quedar menos 1. Pero entonces me queda algo que se hace muy grande, menos 1, sigue siendo algo muy grande, se tiende a más infinito. Por lo tanto, esta integral impropia no converge, porque el límite, ¿qué me queda? Esto tendió a 1 y esto tiende a más infinito. ¿Mm? Entonces la integral diverge. ¿Estamos? Este sería hoy otro caso, otro ejemplo. Bueno, ¿cómo
tenemos son las integrales de segunda especie. ¿Qué dijimos recién? Que acá lo que teníamos que, lo que no estaba acotado, ¿qué era? Los límites de integración. Claro, en el primero lo que no estaban acotados eran los límites de integración, pero la función era continua ahí, en el intervalo de integración. Acá, ¿qué tenemos? Una función que es continua en un intervalo semiabierto, ¿no? Intervalo A, B. Y tiene una discontinuidad infinita en B, ¿sí? Entonces, dice que la integral entre A y B de f de x es igual al límite cuando C tiende a B por debajo, ¿sí? Por hacer B menos, de la integral entre A y C de f de x diferencial de x. ¿Ve? Entonces hay un problema acá. Entonces tomo límite cuando C se aproxima por abajo a B, ¿sí? Por izquierda. Entonces, de esta nueva integral ahora, que es una integral definida entre A y C. Otro caso es cuando el problema está acá, en el límite inferior. ¿Mm? Entonces, f es continua en este intervalo semiabierto y tiene una discontinuidad infinita acá. Acá hay un problema, ¿sí? Entonces, para obtener la integral entre a y b de esta función, lo que se hace es aproximarme a a por acá, por la derecha. Entonces, el límite cuando se tiende a a por derecha de la integral entre c y b de f de x. ¿Sí? Si f es continuo en el cerrado, excepto posiblemente en un C que está en el cerrado, en el que tiene una discontinuidad infinita, entonces me queda que la integral entre a y b de f de x es igual a la integral entre a y c de f más la integral entre c y b. Y cada una de estas será un caso de estas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, igual que recién, vamos a decir que converge si el límite existe y es finito, o en caso contrario vamos a decir que diverge. Miren esa integral. ¿Qué pasa con esa función? Que la función no está definida cuando x vale 1. Entonces la función es continua en el intervalo abierto en 1 y cerrado en 5, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar esa integral, no la puedo sacar así, porque no está definida en x igual 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sería ¿qué caso de estos? El segundo caso. El segundo caso. Entonces, ahorita lo que deberíamos hacer es sacar la integral de cuando se tiende a quién. A 1. A 1 por derecha, de la integral entre c y quién. Y 5. Y 5 de la función. ¿Sí? Bueno, los espero. De paso, practican cómo sacar integral indefinida. Los espero un ratito. ¿Qué pasaba mientras ustedes piensan y hacen esa integral? Les hago una pregunta, le digo así en el chat. ¿Que tenían problemas para entrar? Para los que tuvieron problemas para entrar era porque ahora vieron, no se dieron cuenta de que programé para hasta noviembre las clases, entonces no tengo que estar invitándolo para cada clase, sino que entran siempre con la misma. Entran al calendario y ahí pueden entrar a ingresar directamente. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe, se la escucho. Sí. Me da risa.
Ha llegado a Dario, nos ha llegado hay un mensaje que dice que las clases y así, cuando no te contestan o ves nada más que lo que los identifica, parecen sesiones de espiritismo. Estás ahí, pero no sé, si no hablan, no sabes si se te cortó. ¿Salió el integral? ¿Es difícil esa integral indefinida? Hemos usado mucho, ¿no? Cuando trabajamos con fracciones simples tratamos de reducirlos a todas a estas así porque este era el simple, ¿no? Me quedaron de la forma a sobre x menos algo y podían sacar la constante y después me quedaba, puedan hacerlo, si no se dan cuenta lo hacen por sustitución, pero sale rápido. ¿Cuál es la primitiva? El logaritmo natural de x menos 1. De módulo, ¿no? Va. Entonces la integral entre 1 y 5 de 1 sobre x menos 1 es igual, según lo que vimos recién, como el problema está en 1, hacemos tender a 1 por acá, ¿no? Entonces a 1 por derecha. Entonces el límite cuando c tiende a 1 por derecha de la integral entre c y 5 de esta. Y esto es el límite cuando c tiende a 1 por derecha, ¿de qué? De la primitiva entre 6 y 5. La primitiva de 1 sobre x menos 1 es el logaritmo natural del módulo de x menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces tomo límite, cuando se tiende a 1 por derecha, cuando evalúo en 5, ¿qué me queda? Logaritmo natural de 5 menos 1. ¿Y cuánto es? No logaritmo natural, sino ¿qué me queda expresado acá adentro? Logaritmo natural de 4. De 4. Menos el límite cuando pues si distribuyo después, me va a quedar después, ya lo hay, acá dice directamente distribución directa. No podría haber hecho esto y después distribuir el límite, lo mismo. Cuando evalúo en C, me va a quedar logaritmo natural del módulo de C menos 1, pero cuando C tiende a 1 por derecha. Entonces, esto es un número, 5 menos 1 es 4, logaritmo natural de 4 es un número, y cuando tomo límite, cuando C tiende a 1 por derecha de ese número, me va a devolver el número. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Después, tomo límite cuando C tiende a 1 por derecha del logaritmo natural del módulo de C menos 1. Ahora, ¿cómo es la función logaritmo natural de C menos 1? Si uno no lo mirara con módulo. ¿Qué le hacía este 1 cuando al argumento le restábamos 1? A la función que le hacía. Desplaza la gráfica hacia la derecha. Claro, la desplazaba, ¿sí? Y la función logaritmo natural, como tiene base E, es mayor que 1, es la función creciente. Pero al tomarle módulo, ¿qué le hace el módulo a una función? Devuelve el valor absoluto. Claro, la refleja con respecto al eje X, ¿no? O sea, lo que era negativo se sube, queda positivo. Bueno, es para tener una idea del gráfico nada más. Esta es la función, ¿sí? Entonces sería la función logaritmo natural. Sí, pues si yo le tomo, esta sería la 1 sobre x menos 1. Esta sería la función 1 sobre x menos 1. La otra, esta, cuando uno le toma módulo, a esto me va a quedar, cuando t dice, ¿a dónde tiende esta? A menos infinito. Tiende a menos infinito. Y a ver, esta función, entonces cuando uno le toma límite, le queda que es un valor
infinito, entonces la función diverge. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. No tengo otro. ¿Quieren hacer uno antes de seguir? ¿O vemos este teorema? ¿Quieren hacer uno solo? Bueno, en el práctico tienen algunos para hacer. Podemos mirar este teorema y terminar acá. Este teorema es para cuando uno tiene integrales impropias, pero donde el integrando es de este tipo. 1 sobre x a la p diferencial x. ¿Sí? Cuando me queda el integral de 1 sobre x a la p diferencial x, ¿qué puede ocurrir? Esto va a ser 1 sobre p menos 1 si el p es más grande que 1, o va a diverger si el p es más chico que 1, menor o igual que 1. Y eso lo vamos a poder usar bastante. Entonces tenemos que analizar los casos. Pero en principio, la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p, como el que no está acotado, el límite superior, según lo que vimos recién, es el límite cuando b tiende a más infinito de 1 sobre x a la p diferencial x. ¿Sí? Esta potencia, uno lo puede escribir de esta manera, como x a la menos p. Entonces es el límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b de x a la menos p diferencial x, y la integral de una potencia que es igual. Estamos acá analizando que p no sea 1, ¿no? Se suma la potencia y abajo queda, bueno, en este caso menos p más 1. Bien. Entonces me queda el límite cuando b tiende a más infinito de x a la menos p más 1 sobre menos p más 1 evaluado entre 1 y b. ¿Sí? Bueno, ahora al tomar límite, me va a quedar el límite cuando b tiende a más infinito de tener menos p más 1 es lo mismo que poner 1 menos p, que multiplica a quién? A x a la menos p más 1 entre 1 y b. Cuando evalúo en b me va a quedar x a la menos b más 1, perdón, b a la menos p más 1, menos, cuando evalúo en 1, me va a quedar 1 a la algo que... Y ahora hay que analizar casos, qué pasa para distintos valores de p. Entonces, ahora, si 1 menos p es más chico que 0, ¿sí? Si este exponente, esto va a variar, el límite depende de este exponente. Si 1 menos p es más chico que 0, entonces, si uno despeja acá, me queda que p es más grande que 1. ¿Sí? Entonces, calcular este límite es calcular este límite. ¿Sí? Pero el que tiende a más infinito es b. Entonces, me va a quedar 1 menos p es constante con respecto al b, al límite de integración. Entonces, acá donde estoy entendiendo el límite, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 1 menos p por, cuando esto tiende a, perdón, es que no quería, ahí. Cuando el b tiende a más infinito, que esto es una potencia, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa cuando tiende a más infinito? El 1 menos p es negativo, pero el b es grande. Si la potencia es negativa y la base es muy grande, ¿qué pasa? Tiende a 0. Tiende a ser. Tiende a 0. Entonces esto tiende a 0, y entonces me queda 1 menos p por menos 1. ¿Sí? Que es lo mismo que cambiar, dejarlo así, o que cambie el valor acá abajo y me queda p menos 1 sobre, y arriba 1, ¿no? 1 sobre p menos 1. Es en el caso en que 1 menos p sea negativo. ¿Qué pasa si 1 menos p es positivo? Si 1 menos p es positivo,
Entonces, ¿qué pasa con la relación entre P y 1? Me queda que 1 es mayor que P, o sea, P menor que 1. Entonces, esta integral, la forma de calcular la integral es la misma. Lo que ahora tengo que tomar el límite, cuando B tiende más infinito, es lo que va a cambiar. Cuando B tiende más infinito, me queda 1 menos P. Por acá, B es grande. Elevado a lo 1 menos P, ¿qué pasa? Una potencia que es muy, el B va tendiendo a más infinito. Entonces, ¿cómo me queda eso? Tendiendo a infinito también. Claro, entonces crece mucho también, entonces es muy grande y ese límite es más infinito. Entonces, es una integral de este tipo, integral entre 1 más infinito de 1 sobre x a la p, va a ser 1 menos p, si el p es más grande que 1, o sea, va a converger, y va a diverger en el caso, bueno, acá analicé el caso que sea menor que 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso que sea igual a 1? En el caso que sea igual a 1, recién analizamos casos distintos de 1. Me quedaría el límite cuando b tiende más infinito de la integral entre 1 y b de 1 sobre x a la 1 diferencial x. ¿Sí? Pero la integral, entonces me queda el límite cuando b tiende más infinito del logaritmo natural del módulo de x. ¿Sí? Y acá, cuando tiende a más infinito, me va a quedar entonces b tiende más infinito del logaritmo natural del módulo de b menos logaritmo natural de 1. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? El logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. Y cuando b tiende más infinito de esta función, eso es lo que tenía pensado recién que tenía el gráfico que no estaba. ¿Cómo es esta función? Logaritmo natural del módulo b. Esa es la que pensaba recién que crece mucho, ¿no? Pero la parte de la función logaritmo natural de b tiene un asíntoto en donde 0. 0, y de 0 a 1 la función es negativa, pero cuando le tomas módulo se invierte, ¿no? Se refleja con respecto al eje de x. Y bueno, pero cuando crece, cuando se hace muy grande b, el logaritmo natural del módulo de b también crece mucho. Entonces, es más infinito. Por lo tanto, por eso es que si es menor o igual que 1, esa integral diverge, y si p es mayor que 1, la integral converge y converge ese valor. ¿Mm? Bueno, ese es un teorema que después en los ejercicios lo van a usar. Y les voy a dejar acá hoy, porque ya es demasiado. Con eso tienen para hacer bastante de la práctica, aunque no van a avanzar mucho, porque van a estar muy con la parte de los ejercicios para el parcial. Y mañana les van a subir como hacíamos con Adriana, un simulacro de parcial. Ejercicios del tipo, ¿sí? Ejercicios del tipo de lo que podríamos tomar en parcial, lo que no significa que van a ser iguales, pero sí ejercicios como para que puedan repasar un poquito todo lo que han visto. ¿Sí? Y los espero en la clase de consulta, por las dudas, para que me